Qué bueno es estar con ustedes. Realmente es un placer. It's always just a blessing to be able to share with all of you, and especially in these series of messages in the book of the Gospel of John. So vamos a estar en el Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos en el capítulo 2, donde encontramos a Jesús. Terminamos con Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y vimos un evento muy importante. We saw that Jesus went into the temple, and when he saw all of the merchants selling the animals and selling the birds and everything that people would buy for sacrifices, que cuando Jesús vio a todos los mercadistas que estuvieron ahí, ¿qué hizo? Revolcó todas las mesas, right? He became angry, se enojó al ver que el lugar de oración y adoración se había convertido en un mercado, porque Jesús tenía pasión por la casa de su Padre. Jesus was full of passion for the house of his Father. And today we're going to continue. We're still in Jerusalem. So hoy continuamos en Jerusalén. Jesús todavía está ahí, pero vamos a enfocar en un encuentro que Jesús tiene con un hombre que se llamaba Nicodemo. We're going to be talking about a meeting that Jesus had with a man named Nicodemus. And I want to ask a question. How many of you have ever met with Jesus? ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús? Te cambia la vida, ¿no? I mean, it really changes who you are when you meet Jesus. And it's true, we may not be able to meet him face to face, ¿verdad? No es cara a cara, no puedo tocarlo físicamente, pero eso no cambia el efecto que tiene en nuestra vida. I mean, it doesn't make a difference. Even though I can't see him face to face, I still have that meeting with him that changes me. And we're going to learn about that. We're going to experience this again. Vamos a experimentarlo nuevamente a través de Nicodemo. So, lo que yo les voy a pedir es que abran sus Biblias a Juan capítulo 2. Okay, so vamos a comenzar en Juan capítulo 2. So I want you to open up your Bibles to John chapter 2. So we're going to go back and just read the last few verses. Vamos a regresar y leer los últimos versos de Juan capítulo 2, comenzando en el verso 23. So if you have your Bible, go ahead and open to John chapter 2. And we're going to be starting on verse 23, okay? And we'll be reading all the way through chapter 3 up until verse 15. So if you're following along in English, just follow and it'll be reading chapter 2, verse 23 to chapter 3, verse 15. So vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 2, verso 23. Y dice, mientras él o Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Ahora vamos al capítulo 3. So let's go to chapter 3, verse 1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Y terminamos en los versos 13, 14 y 15. And we'll end with verses 13, 14 and 15. Nadie ha subido al cielo sino Él que descendió del cielo, el Hijo de Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esa porción de tu palabra. Podemos ver ese encuentro de un fariseo, Nicodemo, que vino a ti de noche con unas preguntas. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado lo que significa nacer de nuevo. Cómo poder entrar y ser parte del reino de los cielos, el reino de Dios. Hoy mismo yo te pido que tú nos enseñes. Teach us, Holy Spirit. Break through the hard parts of our heart and reveal what your word wants to tell us this morning. Let us be like Nicodemus and sit attentively listening to the words of Jesus so that we can also be born again. Señor, ayuda nuestra fe para que podamos confiar en ti, recibir de ti y salir de aquí cambiado para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. So as I said, today we're going to be talking about this meeting between a man named Nicodemus and Jesus. And it's a real special encounter that they have con Jesús y Nicodemo. Y la primera pregunta que viene a la mente debe ser, ¿quién era Nicodemo? Who was Nicodemus? What kind of man was he? Y la escritura nos explica tres cosas, tres aspectos de su vida que debemos recordar. So, la primera cosa, the first thing is that Nicodemus was a Pharisee. Él era un fariseo. Hemos hablado de los fariseos. Era una secta del judaísmo. They were a, if you want to call it, a denomination inside the Jewish religion. Y eran muy conocidos por ser muy estrictos y escrupulosos en cuanto a su obediencia a la ley de Moisés. Their name literally means the separated ones. Su nombre literalmente significa los separados, los apartados. Y eran conocidos por su profunda fidelidad a Dios. Eran considerados como los más fieles a las cosas de Dios. Por ejemplo, si la ley dijera que uno no debe comer carne de cerdo, ellos ni comerían una galleta en forma de cerdo, solo para no tener problemas. I mean, that is how the Pharisees were. If they were told not to eat pig, they wouldn't even eat a cookie shaped like a pig, because they wanted to make sure they didn't get into trouble. Y lo que los fariseos hicieron es que empezaron con los 10 mandamientos. Eso es lo que tenían, ¿verdad? The Pharisees started with the 10 commandments, and then they moved on to the rest of the law, which we know is about 613 other laws. Hay como 613 leyes más que están grabados en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, también en Números. So ellos tenían los 10 mandamientos, tenían los demás leyes, pero aparte de eso, ellos aprendían de unos libros que se llama la Mishnah y el Talmud, que básicamente eran otros maestros que interpretaban cómo guardar las leyes de Dios. So they would follow not only the 10 commandments and all these other laws, but then they would read about all these Bible teachers who interpreted these laws. So déjenme darles un ejemplo. En los 10 mandamientos dice que debemos guardar el sábado.
¿verdad? Guardar esa. Esto fue el séptimo día cuando Dios descansó de su trabajo. Entonces nosotros debemos honrar y descansar, también tener un día de reposo. Está bien, dicen los fariseos, pero ¿cómo puede descansar? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ellos decían, mira, pero ¿qué tal si voy caminando en el sábado, el día de descanso? ¿Y qué pasa si voy caminando y de repente comienzo a sudar? ¡Ah! Eso es trabajo. No estás guardando el sábado. Entonces lo que hacían era obviamente, lo que todo razonable la gente hace, medir los pasos que uno tomaba hasta que comenzaron a sudar. Me imagino que no usaban los gordos, porque los gordos comienzan a sudar mucho más rápido que los flacos. Conozco por experiencia, hermanos. Entonces ellos llegan ahí y dice, uno puede tomar 502 exactamente pasos hasta que comienza el primer gota de sudor. Entonces, si tú tomas 503, entonces no estás guardando el sábado, es un pecado. Y así eran los fariseos. Si la ley decía que uno tenía que ayunar una vez a la semana, lo hacían 2 veces a la semana. Si la ley decía que tienes que dar a Dios 10% de todos sus ingresos, ellos decían, no solo los ingresos, pero también de mis especies, del cilantro, ¿cómo se llama? Del paprika, de todo. Ellos dieron 10% de cada cosita que tenía, porque para ellos guardar la ley era la forma de alabar a Dios, pero lo habían mezclado la ley con todas esas tradiciones de los otros maestros a través de los años. Entonces, cuando alguien hablaba, ¿quién es el más seguro para ir al cielo cuando se mueren? ¿Quiénes son la gente que van a recibir la vida eterna? Más seguramente todos abundan un fariseo. Sin duda, la primera persona, un fariseo, ellos sí sabemos que van al cielo. Yo no sé, pero ellos sí. Right? So they knew that if they saw a Pharisee, this was the person that without a shadow of a doubt was going to heaven. Y esto es Nicodemo. Nicodemo es un hombre así, con una justicia que yo diría que conoce la Biblia más de nosotros, que conocía la ley de Dios mucho más que nosotros. Pero él viene con una pregunta para Jesús. Pero Nicodemo no solo era un fariseo. He wasn't just a Pharisee. He was also a ruler in Israel. La Biblia dice que era un gobernante, un líder religioso. Y lo que eso significa es que era parte del Sanedrín. ¿Recuerdan ese cuerpo legal que se llama el Sanedrín? Está compuesto por 71 ancianos o rabís en Israel, incluyendo el sumo sacerdote, y era como el corte supremo de asuntos religiosos para Israel. Encontramos a ellos en la noche cuando Jesús es arrestado, right? When Jesus goes to Gethsemane and he's praying, he gets arrested and he's brought before this court, the Sanhedrin. And there is the high priest, there are these Pharisees, Sadducees, a whole bunch of different denominations of the Jewish faith. And like a religious Supreme Court, they come together and they judge Jesus guilty of blasphemy and sentence him to death. So ellos se reúnen, el Sanedrín, ellos escuchan testimonios acerca de Jesús y lo condenan a muerte por blasfemia. Ahí es donde encontramos el Sanedrín. Entonces, Nicodemo no solo es un fariseo, pero también es un líder religioso, es parte del Sanedrín, que implica que tiene mucha influencia entre los judíos. En el verso 10 hay otro aspecto que Jesús nos enseña. Él es un maestro de Israel. Dice, tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. Esto implica que no solo era un fariseo, no solo era un gobernante, pero también era considerado como uno de los eruditos, donde toda la gente venía con preguntas acerca de la ley, acerca de Dios. Era un teólogo bien conocido en su tiempo. So Nicodemus wasn't just a Pharisee, he wasn't just a ruler, he was also like a professor of theology. Right? One of the main professors of theology, where people would come and ask him questions about God, about the scriptures. And so he would teach people about what it meant to be a Jewish believer and a follower of God.
So, es muy probable que sabemos que tenía él todos los primeros 5 libros de la Biblia memorizados. ¿Ustedes conocen cuáles son? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. So, él tenía todos esos memorizados. Ni nos gusta leer esos libros, menos que memorizarlo, right? I mean, we don't even like reading the first 5 books of the Bible that much. But they memorized it because it was so important to them. Now, esto implica que Nicodemo no es un chavo cualquier, ¿verdad? Él es no uno de esos que viene a la calle y no tiene nada. No, él es alguien importante, con mucha influencia, con mucho conocimiento. Y lo que vamos a ver es, a pesar de todos sus estudios en las Escrituras, su obediencia religiosa, su encuentro con Jesús le cambió la vida. All of his learning in the Bible, all of his religious lifestyle didn't mean anything when he came face to face with Jesus, and it changed his life. And we see this because in Juan 7 y en Juan 19 volvemos a ver a Nicodemo. En una situación en Juan 7, Nicodemo está con los otros líderes, están debatiendo sobre Jesús, y Nicodemo dice, un momento, este Jesús viene de Dios, defiende a Jesús. Y comienzan a burlarse de Nicodemo. Usted es uno de esos galileos, es decir, uno de esos tercos que no conoce nada. ¿Eres tú un seguidor de Jesús? Y Nicodemo sí, se pone como un seguidor de Jesús, se nombra como uno de sus discípulos. En Juan 19 vemos otra vez que en la muerte de Jesús, que Nicodemo llevó un compuesto de mirra y aloes, de mucho valor para ungir el cuerpo de Jesús. So, la razón que comparto esto es para que entendamos, ese encuentro es impactante. This meeting that Jesus had with Nicodemus changed his life forever. Y si estudiamos, puede cambiar nuestra vida también. So, el verso 2 dice que Nicodemo vino de noche. Algunos dicen que él vino de noche porque tenía miedo, right? He goes to Jesus at nighttime because he's afraid. He doesn't want to be seen. And I mean, that could be true. En ese tiempo, Jesús solo estaba empezando su ministerio y tal vez Nicodemo tenía miedo de ser juntado con Jesús en ese momento. Pero para ser más amable con Nicodemo, no juzgarlo mal, ¿verdad? De darle mal cara. También puede ser que fue el único tiempo que Jesús pudo hablar con él. En la Biblia no tenemos Jesús teniendo conversaciones largas con muchas personas. Right? I mean, in the Bible, we don't see Jesus having long conversations with people unless he's alone with them. Right? Like the woman at the well, the Samaritan woman. When she's alone with Jesus, they have this long conversation. But most people just come up and say, Jesus, can you heal this? Jesus, can you do that? And he's like, yes, no, and that's it. There's not a whole lot of interaction between him and the other people. So lo que vemos es que Jesús no tiene tiempo para realmente tener conversaciones largas a menos que esté solo. So posiblemente Nicodemo vino de noche porque fue el único tiempo, el único momento cuando Jesús tenía paz por un momento, no tenía la prisa de su ministerio. Y él comienza, Nicodemo, no con una pregunta, pero con su opinión, ¿verdad? Él no viene de, mira Jesús, tengo una pregunta. No, él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. ¿Dónde está la pregunta? No existe. Lo que estamos viendo es la opinión de Nicodemo sobre Jesús. ¿Y qué es lo que Nicodemo dice? Bueno, yo sé que viene de Dios. No sé que si eres el Mesías o el Hijo de Dios. Eso todavía tengo mis dudas. Pero cuando veo los milagros que tú haces, cuando escucho tus palabras, yo digo, tiene que ser un profeta o alguien enviado por Dios para hablar a nosotros. Pero todavía está entre sí o no. ¿Quién eres realmente? Y es allí donde Jesús comienza a responder a Nicodemo. Pero no lo responde a su opinión,
responde a una pregunta que Nicodemo tiene en su corazón. Recuerda lo que leímos en Juan 2. Jesús conocía a los hombres. Jesús conoce lo que está en el corazón de cada persona. Entonces Jesús dice en su respuesta a Nicodemo, Él dice, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Now, ¿qué podría ser la respuesta que Nicodemo tenía en su corazón? Porque Jesús responde como está contestando una pregunta. Y lo que probablemente podemos adivinar o pensar era la misma pregunta que tenía casi todos los líderes religiosos. ¿Qué necesito, qué debo hacer para ganar la vida eterna? Interesante que estos que eran los más religiosos siempre querían saber qué más tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y eso es lo que Jesús realmente contesta. Esto es la cosa, ¿verdad? Porque muchas veces venimos a Jesús y decimos un montón de cosas, pero Jesús conoce la necesidad de nuestro corazón. Jesús conocía las dudas en la vida de Nicodemo. Solo a oír sus opiniones Jesús sabía, tú quieres saber cómo llegar al cielo. Tú quieres llegar cómo entrar en el reino de Dios. Y esto es la pregunta que Jesús contestó. Y realmente su respuesta trastornó el mundo de Nicodemo. Jesus' reply to Nicodemus' opinion of him really turns Nicodemus' world upside down. He says, Nicodemo, todas tus obras religiosas no son suficientes. Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Imagínense cómo se sintió Nicodemo, ¿verdad? Mira, todo lo que he hecho por Dios. Yo he guardado la ley de Dios, los 10 mandamientos por toda mi vida. Yo he dado miles de dinero a la iglesia o monedas al templo. Yo he servido a Dios toda mi vida. Y tú me dices, ¿eso no es suficiente? ¿Tengo que hacer lo imposible? ¿Nacer de nuevo? Uno podría imaginar a Nicodemo pensando, ¿cómo puedo agacharme? Mamá, venite para acá, vamos a ver cómo si puedo volver al vientre y nacerme de nuevo. No, obviamente es imposible, ¿verdad? Ni sabemos si estaba viva la madre de Nicodemo. No. Pero Nicodemo es bien frustrado. Se escucha, ¿cómo puede uno entrar en el vientre y salir de nuevo? ¿Verdad? Pero Jesús comienza su respuesta diciendo que debes nacer de nuevo. Literalmente, nacer del principio o nacer de arriba es lo que significa en el griego. When we talk about being born again, and it meaning that it literally means to be born from the beginning or born from above, I always think about when we practice music. You know, when we're practicing music and we're going through it, we'll practice a whole song. And then when we get to the end, we'll say, okay, let's take it from the top. You know, you got to go back up and start from the beginning. So cuando estamos ensayando la música aquí para las alabanzas y practicamos, llegamos a un parte y a veces decimos, okay, volvemos al coro o volvemos al verso. Pero a veces decimos, okay, ahora pero desde el inicio, right? Desde el principio. Y esto literalmente es lo que significa nacer del principio. Hay que empezar de nuevo. Hay que regresar al principio y tener un nuevo nacimiento, pero no a la misma forma de vida que ya tienes, que es carne y hueso. Tienes que nacer y empezar una nueva vida en el Espíritu. Es una nueva forma de vida completamente diferente de lo que tú conoces. Por eso solo entrar en el vientre y nacer de nuevo no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Y Jesús sigue y Él va explicando en el verso 5 que dice, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que ha nacido de la carne es carne, ¿verdad? Pero lo que nace del Espíritu es una vida espiritual. Esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. Y ese forma o ese pensamiento de un nuevo nacimiento no debería haber sido algo nuevo para Nicodemo. La razón es que muchos de los profetas hablaron de ese nuevo nacimiento. Incluso nosotros vemos en Ezequiel capítulo 36. And I'm sorry I don't have this in English, but in Ezekiel chapter 36 verses 25 through 28. It's the book of Ezekiel chapter 36 verses 25 through 28. What we see is Jesus explains to Nicodemus what it means to be born again using the prophets from the Old Testament. Nicodemus, as a teacher of the Bible, should have understood when Jesus said, you must be born again. Y vamos a leer lo que dijo el profeta Ezequiel. En el verso 25 comienza y dice, entonces Dios dice, esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los ponga por obra. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Solo que nosotros vemos es que Jesús dice, nacer de nuevo tiene dos aspectos. Primeramente, el nacer de agua. ¿Y qué es el nacimiento de agua? Es arrepentimiento. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Jesús dice, yo voy a esparcer, yo voy a echarles agua encima para limpiarse, no de la suciedad del polvo y tierra y lodo, no, para sus impurezas, para sus pecados. Entonces necesitamos, para poder nacer de nuevo, primero reconocer, yo soy un pecador, yo soy inmundo, impuro delante de los ojos de Dios. Como dice la Biblia, nadie ha alcanzado la meta perfecta y gloriosa establecida por Dios. Todos hemos fallado. Y cuando admitimos nuestros pecados delante de Dios y otros y los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es la primera parte que Jesús dice, para nacer de nuevo tienes que nacer en arrepentimiento. Pero ahí sigue, él dice, también tiene que nacer del Espíritu. Y lo que nosotros vimos en Ezequiel es que es un cambio de corazón, un cambio en el interior. Es una obra sobrenatural donde Dios pone su Espíritu dentro de un creyente, ¿verdad? Dios dice, yo voy a sacar ese corazón terco o de piedra, como dice, ¿verdad? Ese corazón rebelde que no quiere obedecer. Lo voy a sacar y voy a poner un corazón de carne, es decir, un corazón tierno, receptivo, un corazón humilde, enseñable, que está dispuesto a obedecer mis leyes. Now, una pregunta es, ¿quién hace esa obra? ¿Yo? ¿Puedo yo sacar mi corazón de piedra y poner un nuevo corazón solo con desearlo? ¿Puedo yo perdonar a mí mismo? No. Dios dice, yo los limpiaré. Yo voy a sacar ese corazón de piedra y les pondré un nuevo corazón. Yo pondré mi espíritu dentro de ti. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede dar su espíritu sin límite.
Only God has the ability to change our hearts. Only God has the ability to forgive our sins and cleanse us. No one else can. I can't do it myself. For as much as I need to change, for as much as I want to change, I cannot change who I am on the inside. But God can. And He says that if I come to Him, He will do that work. If I humble myself and repent. Y Jesús explica en los versos 7 y 8, Él dice, no te maravilles que te dije, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Hay una verdad aquí, se escucha el viento. No sé si ustedes han estado en el bosque, right? Have you ever been out in the forest and you're standing there and the wind blows through the trees? It's a powerful sound. I mean, you see these huge trees, especially where I grew up, these pine trees that are just so tall. And the wind begins to blow them and it just sounds amazing. I mean, it can be terrifying, especially at night. And you see these huge things that don't ever move, but in the wind, they shift back and forth. En el viento, los árboles más fuertes se muevan, ¿verdad? Tan flexibles. Y uno dice, qué poderoso está el viento. Y Jesús usa el viento para describir cómo funciona el Espíritu. En realidad, si éramos gente que hablaba el arameo o el hebreo, entenderíamos que aquí Jesús está hablando con doble sentido. Y la razón es que la palabra en arameo y hebreo para viento es la misma palabra para el espíritu, ruach. Ruach. So cuando habla, mira ese ruach que pasa por los árboles. Sería lo mismo como, mira ese espíritu que pasa por... no, el viento y espíritu es la misma palabra en arameo. Y Jesús está tratando de explicar a Nicodemo cómo es que se mueve el espíritu, es como se mueve el viento. Tiene la misma palabra. Now, ¿qué significa eso? No es algo que tus ojos de carne y hueso o de sangre puede ver. Esa obra interna de Dios no es algo que tú vas a percibir. I mean, you can't see how God works in a human life just by looking at a person, right? I mean, I can be sitting here and I've seen people like come to an altar at the end of a service and God touched them and maybe one tear falls out, right? Maybe just one tear comes out while they're standing here and they're just quietly, intensely saying, God, change my life. God, change who I am. Change what I am. And you don't see anything. Ahí afuera no mires nada, solo una persona parada ahí. Pero el Espíritu está soplando como un gran viento, cambiando el interior, cambiando motivaciones. Jesús dice, el nuevo nacimiento no es un acto físico de carne y hueso, es sobrenatural, es espiritual. No lo puedes experimentar por verlo. De la misma manera que solo puedes ver a los árboles mover, la única prueba de que el Espíritu ha pasado por alguien es ver el fruto que demuestra en su vida. ¿Verdad? Y hemos visto personas así que antes solo bebía para la fiesta fin de semana, ¿verdad? Vamos a la fiesta, vamos a tomar, nos vamos a emborrachar y ahí quedar bolo todo el fin de semana para levantarnos el lunes, ¿verdad? Vamos a ir a la discoteca, vamos a bailar y esto era su vida. Pero vienen a Jesús y tienen un encuentro. Tiene un nuevo nacimiento. Y el Espíritu comienza a mover por su vida. Y ahora llega viernes y dice, esto bailar no es nada, es gastando mi vida. Hay otras cosas que puedo hacer. Voy a orar con los hermanos. Voy a pasar tiempo con otros. Voy a ir al servicio. Voy a comenzar a invertir mi vida en otras personas. Voy a comenzar. ¿Y qué pasa? Poco a poco esa vida va cambiando. Porque el Espíritu
soplando como el viento, va transformando una vida hasta que pase 10 años y ya ni se recuerda cómo miraba el discoteca. No se recuerda cómo era emborracharse y vivir solo para esas cosas. Hay muchos de ustedes que si yo los puso aquí enfrente y yo dice, hermanos, ¿cómo miras? Eso es un hombre de Dios. Mira, él lea, es un líder. ¿Sabe qué? Hace 20 años era un charamilero. Era un adicto a la droga. Todos los fines de semana solo vivía para el placer. Pero ahora él vive para Dios y invierte su vida en ustedes. Esto es el poder del nuevo nacimiento, el poder del Espíritu, cuando nacemos de agua y del Espíritu. En 1 de Corintios también la Biblia nos habla, y no voy a poner el verso ahí, pero el apóstol Pablo explica que la razón que yo necesito nacer de nuevo a una nueva forma de vida, una vida espiritual, es porque el reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu, ¿verdad? Su reino es espiritual. El reino de Dios está aquí, ahorita mismo, hermanos, pero no se puede ver porque es un reino sobrenatural. Y Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no puede heredar incorrupción. Aún Jesús, cuando él estaba casi para ser crucificado, estaba frente de Pilato, ¿verdad? Y Pilato viene y dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Realmente eres ese rey de que habla? Jesús dice, mira, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, entonces seremos revolucionarios, guerrilleros luchando en contra de Roma. Ellos estarían ahorita botando las paredes para venir y rescatarme. Pero mi reino no existe físicamente ahorita, por el momento, aquí en esa tierra. Es un reino espiritual, es un reino de los cielos. Por eso el reino de Dios, ¿dónde existe? Existe aquí, donde está el Espíritu, donde está ese nuevo corazón. Y en el corazón de cada creyente, con cada persona que ha nacido de nuevo, allí es donde existe. Pero nuestra esperanza es que un día Jesús va a regresar. Y cuando Él viene, vamos a cambiar y vamos a tener un nuevo cuerpo de espíritu, pero de carne. ¿Cómo? Es un misterio, porque es ambos. El cuerpo como Jesús, cuando los discípulos, recuerdan, después de su resurrección, no creían en las mujeres y estuvieron todos reunidos en el aposento alto, allí con todas las puertas cerradas con llave. Y de repente, ¡pum!, Jesús aparece. Y ellos se espantan. ¡Ah, es un fantasma! ¿Verdad? Jesús, ¿qué vas a hacer en nosotros? Nada, aquí mírame, tócame. Pero era fantasma. No soy fantasma, dame algo de comer. Pásame unas pupusas, ¿verdad? Con un buen curtido, ¿verdad? Con horchata. Y les voy a mostrar que yo no soy una fantasma. La fantasma no puede comer, pero yo estoy comiendo. Yo estoy viviendo con ustedes. Y Jesús, la promesa es cuando Él regresa, nosotros también vamos a experimentar un cambio hacia un nuevo cuerpo que nunca se muere. Y no solo eso, el reino de Dios, que hasta el momento es algo invisible, se va a volver visible sobre la tierra. Y va a ser un reino que cubre toda la tierra. Y todas las naciones van a reconocer que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. So, llegamos al punto que la reacción de Nicodemo. Jesús está hablando todo eso, but what is Nicodemus' reaction? And he says, how can this be? ¿Cómo puede ser eso, Jesús? Yo no lo capto, no entiendo. Esto no tiene sentido. And so Jesus has to talk to him and he has to say, okay, let me correct you a little bit here.
Lo voy a corregir, Nicodemo. Él dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. ¿Pero qué? ¿Ustedes no se ponen atención? Lo rechazan, ¿verdad? No reciben lo que te digo. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre. Jesús explica, Nicodemo, es que tu problema es uno de malas expectativas. Son erróneas. Es que Jesús no vino como ellos querían. Ellos esperaban un nuevo partido político con guerreros. Vamos para la patria, Israel, ¿verdad? Esto es lo que ellos esperaban. Vamos a votar estos romanos y Dios nos va a exaltar y vamos a hacer la cabeza y no la cola, ¿verdad? ¿Quiénes están conmigo? Soldados, marchamos. Pero Jesús vino y dijo, no, el reino de Dios está aquí. Y para entrar en ese reino tiene que nacer de nuevo. Y ellos, ¿cómo qué? Jesús dice, la razón es que ustedes no captan porque no son espirituales. No tienen el espíritu. Y esto es lo que pasa. Jesús no cuadra con las creencias de gente que solo piensen en la carne, cuando solo piensen en las cosas del mundo. La realidad, hermano, es que ninguno de nosotros podemos entender el Evangelio, las cosas espirituales, sino que Dios nos abre los ojos. Eso es la realidad. Por nosotros mismos no lo puedo hacer. Alguien puede saltar, gritar y pegar el pedestal y todo, pero si el Espíritu Santo no entra y abre nuestro entendimiento, no podemos comprender la salvación y la palabra de Dios. Se requiere el Espíritu Santo. Esto es algo que estudiamos en 2 de Corintios. Cuando la Biblia habla de que Moisés, cuando él subió en el monte de Sinaí, recibió los 10 mandamientos y vio a Dios, ¿verdad? Cuando bajaba, su cara resplandecía y la gente se espantaron. ¿Qué onda? Vamos a morir, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo que poner un velo. Y Pablo dice, esto es lo que pasa con todos los fariseos y los judíos hoy. Cada vez que leen la Biblia, tiene un velo. No pueden ver lo espiritual que Dios quiere hacer, solo miran las letras. Pero no puede profundizar al espíritu. Entonces, pero él dice, pero Cristo, Él ha abierto nuestros ojos y nos ha iluminado a la verdad. No es una obra que yo he hecho. Ninguno de nosotros podemos decir, gracias a Dios yo no soy como uno de esos pecadores que andan en el mundo. La única razón que podemos entender el Evangelio es porque el Espíritu de Dios hizo la obra para abrir nuestro entendimiento y ver la verdad. Amén. Yo no sé de ustedes, pero hay momentos y normalmente un momento en particular cuando uno está ahí y dice, Dios, yo no sé, yo no, y está pasando, pero de repente es como la luz se prende y dice, ahora veo la realidad de quién soy, ahora veo la realidad de quién es Jesús. Yo siempre digo a las personas que cuando estamos en un servicio, realmente no importa dónde estamos, si tú estás ahí y Dios comienza, a veces hablamos, tocar tu corazón, ¿verdad? Así lo hablamos, pero la realidad es que tú comienzas a ver tu estado real. Yo estoy fregado, yo estoy lejos de Dios, Dios me ama y yo necesito arrepentirme. Esto es la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo está haciendo una obra. No es algo que tú puedes hacer solo. Él lo tiene que hacer. Y por eso decimos, no menosprecia eso.
Cuando se mueve el Espíritu, aprovéchase. Véngase al Señor y dice, me arrepiento, me someto, límpiame, purifícame, quiero nacer de nuevo. Aproveche de eso porque no siempre lo va a hacer. No siempre te va a abrir el entendimiento. Pablo dice que el enemigo de este mundo ha cegado los ojos de la gente en el mundo para que no puedan entender la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. So, hermanos, cuando sentimos el mover, cuando sentimos ese fe, ese entendimiento subiendo en nuestra vida, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque es la gracia de Dios dejándonos entender cosas que son espirituales, solo son revelados. Por eso Nicodemo no podía captarlo. Nicodemo no podía entender. Jesús en el verso 14 y 15 decide usar una ilustración que tal vez Nicodemo puede captar, y es el serpiente de bronce. Now, por cuestión de tiempo iba a leer todo eso, ¿verdad? Pero no voy a leer toda la historia, solo voy a repetirlo. Pero Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. En Números, y está ahí el verso, si lo quiere, pero el pueblo de Israel está en esos 40 años, ¿verdad? En el desierto, dando vueltas por su desobediencia. Y viene una ocasión donde la gente se incomoda con tan largo el viaje. Ya no les gusta. Dice, estamos cansados de eso. Dice, no hay agua, no hay comida, solo ese maná, ¿verdad? Panqueques de maná, tortillas de maná, maná frito, maná guisado, ¿verdad? Y ellos dicen, ya estamos hartos de maná, ¿verdad? No lo queremos más. Y comienzan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Eso Dios los juzga. Y envía serpientes venenosas. Algunas versiones dicen ardientes, pero eso, una serpiente ardiente es una serpiente venenosa. Porque en aquel entonces el veneno quemaba, ardía, ¿verdad? Entonces ellos dicen que eran serpientes venenosas, ardientes. Y dice que fueron mordidos y algunos murieron, muchos murieron. ¿Qué hace la gente? Vuelven a Moisés y dice, perdónanos. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti, tú Moisés. Entonces por favor intercede por nosotros, que Dios quita estas serpientes. La Biblia dice que Moisés oró por el pueblo. Y mira cómo Dios responde. Dios responde diciendo, ok, haz la figura de una serpiente venenosa de bronce y átala a un poste. Y todos los que sean mordidos, ¿verdad?, vivirán si tan solo miran la serpiente. Qué raro. Yo no sé de ustedes, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Moisés lo hizo. Formó una serpiente venenosa de bronce, la ató a un poste. Entonces todos que eran mordidos, ¿verdad?, miraban la serpiente y fueron sanados. Now, algo interesante es, ¿por qué obró Dios así? ¿No hubiera sido más fácil solo quitar las serpientes? Pero lo que Dios hizo fue que en lugar de dar una solución preventiva, Él le dio una solución curativa. No quitó la serpiente, no quitó el veneno, pero proveyó una solución que negó los efectos del veneno, que lo sanaba de la muerte. Y Jesús usa ese ejemplo para decir algo impresionante, bien raro. Jesús dice, ¿sabe qué? Yo soy la serpiente. Yo sé, hermano, momento, Sean. No. El diablo es la serpiente. El pecado es la serpiente. La muerte es la serpiente, no a Jesús. No, pero Jesús dice, no. Yo soy la serpiente.
Y cuando yo estoy levantado, y todos que creen en mí serán sanados. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Que el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Cuando Él fue levantado en la cruz, Jesús volvió tus pecados. Él se hizo los pecados del mundo. Él se transformó en la serpiente. El maldito o la maldita serpiente, ¿verdad? Porque fue maldita. Por eso dice en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición porque se hizo maldición por nosotros. Porque maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús dice, mira, no quitamos el pecado, no borramos la muerte, no removimos el diablo. La salvación no es preventativo, es curativo. Niega todos los efectos del pecado y de la muerte, pero no lo extermina por siempre. Entonces Él dice, por eso yo soy la serpiente, yo soy tu salvación. Y también cuando yo estoy levantado a un poste, a un cruz, todo aquel que mira y cree en mí tendrá nueva vida. Una nueva forma de vida, la vida eterna. Imagínense que el perfecto Hijo de Dios, que nunca pecó, Él se llevó todos nuestros pecados, los del mundo entero. El glorioso Hijo de Dios, bendecido por el Padre, se hizo maldición para proveer una cura salvadora del veneno del pecado y la muerte. ¿Verdad? Por eso todos que creen en Él, no se quita el pecado, por decirlo así, lo remueve del mundo, pero lo cura del pecado. No termina la muerte, la vence. Entonces en la cruz Jesús venció el veneno del pecado, venció el diablo, negó los efectos de la muerte. Por eso no hay que temer la muerte, porque aunque morimos, viviremos de nuevo. La promesa de sanidad para todos, pero hay una condición, para todo aquel que cree. Y es allí donde llegamos a Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús está diciendo, mira Nicodemo, eso no se trata de leyes, de regulaciones, eso no se trata de religión. Dios ama a su creación. Él quiere enmendar la relación. Él quiere que ustedes vuelvan a la vida que Él creó en el principio para ustedes, que el pecado y la muerte los ha robado. Dios quiere que tienen esa vida. Porque la vida eterna es amor, es relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es por fe y no por obras. Esta nueva vida no es para los que son religiosos, no son para los ricos que lo pueden comprar, tampoco es únicamente para los pobres que no tienen, ¿verdad? O los eruditos que han estudiado. No, es para todo aquel que cree. Gratuito, pero tiene que levantar la vista y creer en el Hijo de Dios. Por eso la salvación parece una locura. ¿Qué? A veces me pongo a pensar si en ese tiempo cuando hicieron la serpiente de bronce, si había gente ahí que fueron mordidos y dice, tiene 24 horas para vivir. Y la persona, 24 horas, no sé qué voy a hacer. Mira, tiene esa serpiente de bronce en un poste y si lo miras, te sanas. Y él dice,
Me extrañarán, hombre. Yo no voy a ver un serpiente, una obra artística de Moisés. ¡Qué locura! Yo no lo voy a hacer. Mejor que me muero, ¿verdad? Que hacer esa locura. Que miro una serpiente de bronce. Yo pensé que Dios dijo que no era permitido hacer cosas terrenales hechas de bronce y de oro. ¿Qué onda? Dios rompiendo su propia... Hay gente que tiene miles de excusas, ¿verdad? Y si yo pienso que yo me imagino que había gente ahí, porque hoy en día hay gente que responde de la misma manera cuando decimos la única cosa que tiene que hacer es creer en Jesús. Es de qué locura. Eso es una locura. Eso es para los que no son, esos son para los analfabéticos que no han estudiado, ¿verdad? Los pobres. No, yo fui a la universidad. No funciona así. Yo conozco la física, la matemática, la ciencia. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Se mueran sin la cura de salvación por su propia arrogancia. Igual ahí, ahora es. Y muchos dicen, pero mira, Jesús mismo dice que Él no ha venido a condenar el mundo. Entonces, ¿por qué preocupamos? Si Jesús murió en la cruz, todos los pecados de todos han sido borrados, todos vamos al cielo. Tú sabes, si no ha hecho muy bien, Dios te va a dar un pau, pero todos vamos al cielo. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Yo no fui tan mal. Y Jesús murió, todos los pecados han sido pagados. Jesús dice, yo no he venido a condenar. Pero no siguen leyendo, porque el verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Jesús no tuvo que venir al mundo para condenarlo. Ya no habíamos condenado a nosotros mismos. Con nuestra propia rebelión, con nuestro propio pecado, con nuestro propio egoísmo, miramos cómo tratamos uno al otro. Solo en algo tan simple como manejar un carro. Y hay gente que sacan pistolas y están dispuestos a matar. Nosotros que nunca usamos una mala palabra, media vez que alguien se pone enfrente de nosotros y no van 15 sobre el límite de velocidad, estamos hablando, usted me está haciendo posible la día, la madre y toda la cosa tiramos, ¿verdad? Tan espirituales hasta que nos impide en el tránsito. Y si solo es así, imagínense cuando el mundo habla de petróleo y de otras cosas que necesitamos para todos los días. Hay guerras, hay gente que aprovechan de la necesidad de otros. Hermanos, estamos fregados. Pero no por Dios, por nosotros mismos. Nosotros hemos metido la pata y Jesús no tiene que decir ustedes son malos. Ya somos malos. Y esto se mostró cuando Jesús vino porque rechazaron a la luz. Y hay gente que cuando viene el momento de decir, ¿quieres a Jesús? Dice, pero tengo que dejar esto. Y tengo que dejar esto. Entonces uno dice, ¿qué es mejor? ¿Llevar esto y ir al infierno? ¿O soltarlo y tener vida eterna? Y hay gente que dice, mejor el infierno. Yo los he escuchado decir cosas así, mejor el infierno. Y yo digo, mira, si no crees, estás condenado. Pero el que cree no es condenado. Dios ha establecido un camino de salvación que demuestra su profundo amor por nosotros. No depende ni de nuestro propio esfuerzo. Él hizo el trabajo. No se basa en mis buenas obras, porque solo Él es bueno. Podemos creer en Jesús y en su muerte y resurrección, o como hebreos podemos descuidar de esa salvación, pero nunca pensar que la vamos a escapar si descuidamos. Si yo rechazo su salvación, no hay otro remedio, no hay otra cura.
Solo es Jesús. Nadie más puede sanar del veneno del pecado y la muerte. Juan 3:36 dice, el que crea en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La realidad es, la salvación, la sanidad está para todos, pero únicamente los que creen. Amén. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar.